Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos hablar del proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales y nos preguntamos, ¿viola la Constitución Nacional y atenta contra el sistema democrático? Queremos darle esta mirada en primer lugar porque las organizaciones sin fines de lucro, conocidas también como organizaciones no gubernamentales, de hecho cumplen un rol importante en el contexto de un Estado de Derecho y particularmente en el contexto de un sistema democrático. Bajo ningún punto de vista, por supuesto, compartimos que las organizaciones no gubernamentales reemplacen aquellas responsabilidades fundamentales del Estado. Y esto tenemos que poner alguna vez en perspectiva para poder debatir. Eso por un lado. Por otro lado, el control, la transparencia y la rendición de cuentas, sin lugar a dudas, son características que para cualquier organización hace a su formalidad y hace a su gestión. Dicho con otros términos, ¿quién podría oponerse al control, a la transparencia y a la rendición de cuentas? Nadie. Y no existe ninguna organización de carácter formal, y cuando digo de carácter formal me estoy refiriendo a las figuras establecidas en el Código Civil paraguayo, reconocidas por los organismos del Estado, que estén exentas estas organizaciones de control, de transparencia y de rendición de cuentas. Me parece que esto no es un dato menor. Dicho esto, lo que queremos preguntarnos hoy, más allá de, digamos, poner en perspectiva esta figura de las organizaciones no gubernamentales, porque les adelanto que nosotros aquí en Visión País no estamos como para defender por defender a las organizaciones no gubernamentales. Evidentemente que tenemos críticas y serias a estos organismos, porque tiene una organización obviamente, hasta si se quiere, con características de nepotismo. Hay organizaciones no gubernamentales donde toda una familia por décadas, obviamente, se caracterizó. Hay otras que sin lugar a dudas, si no hubiera sido por esas organizaciones, probablemente algunas cuestiones hubieran sido extremadamente, digamos, ni encuentro siquiera el adjetivo calificativo, pero estoy pensando, por ejemplo, en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Si bien tenemos otra organización que es el Cuerpo de Bomberos de la Policía Nacional, pero en un 95% quienes actúan no solamente ante un caso, digamos, de incendios, sino incluso cuando se trata de accidentes de tránsito o de cualquier otro tipo de servicio que se requiera, ahí está el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Estoy pensando en otra organización, caso Teletón, por ejemplo, ¿no? Por mencionar a dos organizaciones así muy conocidas, ¿no? Por su trabajo. Y luego, obviamente, tenemos otras. Digamos, y en lo que sigue la lista hay otras que son obviamente muy cuestionables. No se trata de simplemente hablar de la organización no gubernamental, porque no son tan santas ni son tan prostitutas. Se trata de hacer un análisis del proyecto de ley y preguntarnos si este proyecto viola lo que hemos pactado en nuestra Constitución Nacional y si de alguna manera pone en riesgo el sistema democrático que requiere de consolidación en nuestro país.
Para poder hacer este análisis nos acompaña el abogado Jorge Rolón Luna, abogado constitucionalista. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Francisco. Un gusto estar en tu programa y en la grata compañía de a quien vas a presentar en un minuto. Muchas gracias. Ramón Corbalán, miembro del equipo de educación del Servicio Paz y Justicia. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación y con Jorge nos hubiéramos encantado de encontrarnos en otra situación más abierta, digamos, pero como decía alguien, pedala yarecoa, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que es importante, por un lado, un abogado constitucionalista que hará el análisis desde una óptica jurídica del proyecto de ley, tomando como marco de referencia la Constitución nacional y, por supuesto, otras disposiciones legales de carácter internacional y nacional, y otra como Ramón Corbalán, que hablará desde la experiencia de una organización no gubernamental como la ONG Servicio Paz y Justicia. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI comprendemos la necesidad de conectarte con la fe. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos concede en su amor. Te invitamos a iniciar el día recibiendo la palabra del Señor. Dios sigue llamando, sigue eligiendo a sus hijos. No mira la experiencia ni la trayectoria. Misa diaria, en vivo, lunes a viernes, 6 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Tantas cosas se ha dicho, se ha analizado y criticado en relación con el proyecto de ley Garrote, así se denominó en el ámbito de la opinión pública. Estamos hablando del proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales. Si tuviéramos que hacer un análisis de este proyecto, ¿qué en primer lugar señalaríamos desde una perspectiva constitucional, Jorge? Bueno, hemos visto y leído y escuchado en estos días un sinnúmero de análisis jurídicos formales en el sentido de dictámenes que han sido circularizados, que se han enviado a instancias como la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Hemos visto también un dictamen de 3 relatorías de Naciones Unidas, muy preocupadas por este tema, dirigidas al propio presidente de la República. La mayor parte de estos dictámenes y de estas opiniones coinciden en que tiene serios problemas de constitucionalidad y convencionalidad. Para quienes están ajenos al concepto, la convencionalidad hace referencia a la compatibilidad de un acto normativo de gobierno, puede ser una ley, un decreto, una resolución del sistema penitenciario, lo que fuere, con el contenido inicialmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también con otros cuerpos jurídicos internacionales. De hecho, este dictamen de estas relatorías de Naciones Unidas hacen mención al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el convenio madre, digamos, de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y
hace notar una serie de incongruencias de este proyecto de ley con la normativa concreta de Naciones Unidas. Pero también hay incongruencias con con la Convención Americana de Derechos Humanos y con nuestra Constitución, que está en la cúspide de nuestro sistema normativo, a partir de lo que claramente establece el artículo 137 de la Constitución. Y yo, en mi modesta opinión, encuentro un problema en el título del libro, de la ley, que establece el objeto de la ley. Dice control, dice. Y uno se pregunta, ¿por qué el Estado debería controlar a organizaciones civiles? Usan el término organizaciones sin fines de lucro, pero en realidad uno entiende que el objetivo es otro, cierto tipo de organizaciones, pero eso ya es suposición. Vamos a lo concreto. Dice control. El Estado obviamente tiene funciones de control, pero esas funciones de control se refieren a toda aquella actividad o todo aquel, digamos, accionar que tenga que ver con la seguridad de las personas, con la integridad física, con la integridad psíquica, con la seguridad en un sentido genérico, eventualmente con la seguridad exterior, Fuerzas Armadas, por ejemplo, para eso están. Puede regular todo aquello que tenga que ver con los minerales sólidos, líquidos y gaseosos. Tiene la potestad de regular el espectro electromagnético, pero cuando se trata de regular la actividad de organizaciones civiles, lo que tiene el Estado paraguayo son una serie de límites, de vallas que están en la Constitución y que tienen que ver con principios de libertad que operan en nuestra Constitución y que se ven seriamente, digamos que, dañados con este proyecto. ¿Y qué es lo que vemos concretamente? Primero, el objetivo, ¿sí? El objetivo, hay un problema ahí. Luego, en el artículo 1 ya hay problemas. Yo incluso confieso que he leído muy poco de he echado una mirada, pero cuando uno lee los primeros 5 artículos ya encuentra una docena de objeciones, y no estoy exagerando. En el artículo 1 habla de que el objeto de la regulación, de ese control que ya es problemático, dice, son aquellas organizaciones, y ahí enumera una serie de organizaciones, que va más allá del simple concepto de organizaciones sin fines de lucro, dice que realicen prestaciones o actúen en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado, dice. Y uno revisa la Constitución paraguaya y dice, bueno, ¿cuáles son esos ámbitos de competencia exclusiva? La defensa exterior, privativa de las Fuerzas Armadas, las relaciones exteriores, privativa del Poder Ejecutivo a través de la Cancillería. O sea, nosotros no podemos ir a decir, por ejemplo, a viajar a China y decir, queremos establecer relaciones diplomáticas con ustedes porque no nos gusta Taiwán, en nombre del pueblo paraguayo. Eso solamente lo puede hacer la Cancillería. Eso es privativo y exclusivo. Y luego esas áreas que yo mencionaba, todo lo que tenga que ver con los minerales, con los recursos que están en el subsuelo, el espectro electromagnético, inclusive un ámbito que históricamente fue exclusivo de los estados y que es muy famosa la frase, el dictum de Max Weber, que habla del monopolio de la fuerza legítima como algo propio que caracteriza al Estado. Cuando vemos que de un tiempo a esta parte, y ese es un fenómeno mundial, no solo paraguayo, existen cientos de empresas de seguridad privada en Paraguay que literalmente están sustituyendo al Estado en una función que históricamente fue privativa. Entonces, ¿qué organizaciones sin fines de lucro se meten a la defensa exterior, a las relaciones diplomáticas o a la explotación del subsuelo o a la utilización del espacio electromagnético? Ahí hay una cosa que llama mucho la atención, que tiene que ver con puede ser un error conceptual, no me extrañaría, pero es evidentemente una trampa que a su vez, al tener un problema conceptual, ya genera todo eso que estoy señalando, pero a la vez es contradictoria. ¿Por qué es contradictoria? Porque la ley dice ámbito exclusivo del Estado. O sea, nadie más, yo entiendo en castellano que eso es privativo del Estado, nadie más puede hacerlo. Pero al mismo tiempo dice a todas aquellas que se dediquen a competencia exclusiva del Estado. O es competencia exclusiva del Estado o no es. O sea, ahí hay un oxímoron gigantesco en el primer artículo. Entonces ahí ya tenemos una serie de problemas que tienen que ver con lo conceptual, con el objeto, con lo que se persigue, pero eso es apenas el inicio. Sí, después
uno observa además que tiene un régimen de sanciones draconiano, desproporcionado, que persigue fines ilegítimos, que a su vez tiene serios problemas de constitucionalidad, porque nuestra Constitución establece que cuando me van a sancionar a mí, yo tengo que saber bien cuáles son las conductas prohibidas para guiar mi actuación en función a esas prohibiciones. Esta ley no dice qué es lo que está mal, qué es lo que puede llevar a que yo, sujeto privado, eventualmente tenga que pagar una multa de 500 salarios mínimos mensuales, más de 1.000 millones de guaraníes para un sujeto privado. 1.000 salarios mínimos mensuales para una organización que infrinja, no dice qué, al mismo tiempo no dice quién va a ser el tribunal que va a juzgar esto, simplemente dice que queda bajo la égida del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces tenemos que no existen tribunales, que no sabemos quién va a ser el juez, cuáles van a ser las normas procesales que van a regir eso, aparte de unas sentencias, unas sanciones que son tremendamente desproporcionadas. Y además, y ahí entrando ya en el control de convencionalidad, hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se dice que todo el régimen del llamado debido proceso penal debe ser extrapolado al proceso administrativo sancionatorio, ¿sí? Dos casos concretos de la Corte, uno contra Bolivia y otro contra Perú. ¿Y qué dice? Que cuando me van a sancionar administrativamente a mí, las mismas garantías del debido proceso, artículo 17 de la Constitución paraguaya, varios artículos de la Convención Americana, deben regir a la hora de ese proceso sancionatorio. Y ahí tenemos un problema con el principio de legalidad, que está en la Constitución, en el artículo 11, legalidad penal, y que está en varios artículos de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque no me dice cuál es la conducta prohibida. Hay una indeterminación de la conducta prohibida. ¿Eso cómo se llama? Se llama norma penal en blanco. Quiero volver sobre ese tema. Norma penal en blanco. No sabemos qué es lo que está prohibido y por lo cual me pueden dejar de impedir trabajar en una ONG por 10 años también. Quiero volver sobre ese tema en una segunda intervención tuya, Jorge. Ramón, ¿por qué una organización el trabajo de una organización no gubernamental en Paraguay ha de considerarse como importante? Es un elemento clave, digamos. Justamente hace poco leí una columna, última hora, no me viene el nombre ahora del articulista, pero que resumía bastante bien esa articulación entre Estado, digamos, empresa privada y sociedad civil, la tensa pero interesante danza que puede darse entre esas tres instancias, digamos. O sea, el Estado como quien diseña, implementa y se encarga de la sostenibilidad de políticas públicas en los sectores que le compete, teniendo en cuenta que nuestra Constitución es garantista, entonces depositamos en el Estado la garantía de los derechos humanos, digamos. Entonces las políticas públicas son las maneras concretas en que yo, ciudadano, me doy cuenta de que eso está ocurriendo, digamos. Y el sector privado también, incluso hay normas constitucionales que hablan de la articulación, del aporte del sector privado, de la empresa privada, a ese trabajo. Y la sociedad civil como esa parte, digamos, de ese trinomio que visibiliza también situaciones o de violación o de olvido o de sectores que no están siendo considerados, digamos. Y claro, para hacer eso hay que tener, porque cuando uno va a disputarle al Estado, uno tiene que hablar el lenguaje del Estado, que es el derecho, digamos, ¿no? Entonces yo tengo que saber, si yo, ONG, que voy a trabajar en el tema de la defensa del derecho a la educación, tengo que saber cuál es el contenido de ese derecho, cuáles son las responsabilidades del Estado, cómo el Estado paraguayo está protegiendo, garantizando o no ese derecho para que yo pueda plantear mi demanda. O sea, yo muy responsable sería que si yo digo como ONG, el Estado paraguayo viola la educación. Tengo que ser muy claro, digamos. Y eso implica hacer trabajo de investigación, contacto con organizaciones o grupos que están siendo afectados puntualmente. Y entonces, en ese punto de vista, las ONG que trabajan, digamos, con esa lógica, permiten, por un lado, visibilizar problemas
olvidos del Estado en cuanto a garantía de derechos, plantear propuestas inclusive, digamos, pero con argumentos racionales y estudios, digamos, ¿verdad? Porque yo tengo que ser como muy puntual, porque al final mi propuesta va a implicar también presupuesto público, digamos. Entonces hasta esas cosas se tiene que pensar. Entonces la ONG, que por lo menos estamos articulados en la CODEUPI, es todo un esfuerzo hacer ese trabajo de acompañamiento en terreno de comunidad, organizaciones, trabajo de investigación puntual para que tenga solidez las argumentaciones que acerquemos, y un trabajo también pedagógico que es de difusión a la ciudadanía en general, a través de las redes también, de por qué decimos lo que estamos diciendo, digamos. Ahora, Ramón, ¿esto significaría disputar las facultades o atribuciones del Estado, o cómo hay que entenderlo? Te hago este planteamiento precisamente porque en el debate, digamos, en este proceso de discusión del proyecto de ley y su tratamiento en el Congreso Nacional, más de un legislador dijo que finalmente las organizaciones no gubernamentales terminan disputando funciones que son propiamente del Estado. Y yo creo que todo ciudadano comprometido con su realidad y con su entorno debe disputar el Estado. O sea, el Estado es una entidad todos los días disputable, porque estamos partiendo de la base de que nuestros datos, con datos oficiales nomás, estamos hablando de una desigualdad histórica, una pobreza histórica, una exclusión cada vez más pronunciada, un elemento que mencionó Jorge, el narcotráfico controla territorios donde el Estado paraguayo no tiene ninguna soberanía, por ejemplo, hoy. Entonces, denunciar eso, señalar eso con datos, con estudios, con propuestas, eso significa disputar. O sea, la disputa es porque las políticas públicas lleguen a donde tienen que llegar. Disputar es cuestionar, por ejemplo, el tema de por qué siempre el Estado paraguayo está recurriendo a deuda para su gestión. Y sin embargo está recortándose presupuesto en sectores clave que hoy sabemos, digamos. O sea, nosotros tenemos derrumbado nuestro sistema de salud y educación. Yo no sé cómo eso vamos a recuperar. O sea, la situación es grave, pero como siempre digo, y recuerdo a los meteorólogos, podemos empeorar. Entonces, eso es disputar. O sea, disputar en el sentido del cuestionamiento constante de la acción del Estado y el reconocimiento cuando el Estado cumple con su función de garantizar derechos. Eso cuando nosotros también formamos parte de la elaboración del informe de Derechos Humanos de la CODEUPI. Entonces, las instrucciones que recibimos los redactores es dos cosas, ¿verdad? Uno es describir los casos en que se viola, y también el reconocimiento y descripción de los avances en derechos humanos desde el Estado, ¿verdad? Ese es el trabajo. Bien, tengo que ir a una brevísima pausa, no sin antes enfatizar lo que había señalado el doctor Jorge Rolón Luna en relación con las tres relatoras del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que remitió precisamente una nota al presidente de la República, Santiago Peña, para reexaminar el proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales. Y ya me imagino que cuando esto se lleve al seno del Congreso Nacional, más de un legislador dirá que nosotros somos un país soberano y no tenemos por qué someternos a lo que eventualmente un organismo como Naciones Unidas esté recomendando la revisión de un proyecto de ley. ¿Cómo hay que entender, digamos, esta nota enviada por tres relatoras? Y podemos ver también cómo acceden al cargo estas relatoras. Esto no es una cuestión, digamos, menor. Pero de todo eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Lo mismo en lo que señalaba justamente Ramón respecto del papel que cumplen las organizaciones gubernamentales en un país, en un Estado, en el contexto de las políticas públicas. Brevísima pausa.
2024. UPAP, dale. Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. Pacientes oncológicos que prácticamente están suplicando para acceder a medicamentos, insumos, a sus tratamientos. La situación es realmente crítica. Prometieron, pero no cumplieron. Como siempre, estamos cansados. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. Una denuncia presentada por el senador Retamoso cuando era titular de la ANNP. Se habla de un perjuicio de aproximadamente 5.300 millones de guaraníes. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Cuando nos referimos al proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales, nos encontramos primero con distintas interpretaciones, pero que esta interpretación no solamente se circunscribe al contexto parlamentario, ni mucho menos solo en el seno de las organizaciones no gubernamentales, sino también en el seno del Poder Ejecutivo. Tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo el dictamen de la Procuraduría, General de la República, número 130/2024, fechado 7 de julio de este año, obviamente, donde el Procurador General de la República remite el dictamen al presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, el senador nacional Derlis Maidana, y dice: análisis del proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que se encuentra en el primer trámite constitucional ante la Honorable Cámara de Senadores. Como de público conocimiento, senadores ya, estudió y aprobó el proyecto de ley y ahora está a consideración de la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados. Esto se había pedido el parecer de la Procuraduría General de la República y, entre otras cosas, dice el procurador: en el artículo primero del objeto de la ley podrá considerarse excluir a las organizaciones que administren fondos privados y a las que destinen prestaciones a entes de economía mixta, en razón de que se justificaría un control sobre la administración de fondos públicos destinados a las organizaciones sin fines de lucro. De igual manera, en el artículo segundo se podría considerar excluir del alcance de la ley a los organismos y organizaciones internacionales que administren fondos privados. La razón de dicha consideración radica en que se produciría una asimetría regulatoria sobre este tipo de organizaciones, siempre que administren fondos privados respecto a otro tipo de sociedades o personas que administran fondos privados. Por supuesto que hay otras cuestiones aquí que la Procuraduría objeta, tal cual como fue aprobado en la Cámara de Senadores la redacción de los articulados. ¿Cómo entender esta posición, Jorge? Por un lado, de la Procuraduría, porque estamos hablando, de un gobierno, un partido político en función de gobierno que tiene mayoría en el Congreso y que en este caso precisamente es ese partido en función de gobierno, los legisladores de ese partido en función de gobierno los que están liderando este proyecto de ley, y en el propio Ejecutivo, hay objeciones. Bueno, no he leído ese dictamen, por lo que has leído y por lo poco que sea al respecto de ese dictamen, objeta ciertas cuestiones que en realidad la objeta también todo el espectro de las organizaciones de la sociedad civil, de los juristas que han opinado sobre el tema, de cómo incluir a organizaciones que reciben fondos privados, porque cuando se propagandizó este proyecto de ley se decía como uno de los argumentos que utiliza que estas organizaciones reciben fondos públicos.
lo cual es una verdad a medias. Pero luego se mete ahí calladito en un apartado lo de fondos, las que reciben fondos privados, lo cual amplía el universo de manera exponencial. Y eso es inadmisible, lo dije al comienzo. Someter a organizaciones de carácter civil por sus actividades lícitas a controles tan estrictos, incluso uno, por ejemplo, tiene que ser, uno ocupa un cargo directivo en una organización sin fines de lucro y tiene que poner su dirección, tiene que informar su dirección. ¿Para qué eso? Uno se pregunta. O sea, pero eso como un ejemplo simplemente de cuán invasivo puede llegar a ser ese control. Lo que creo es que es lógico y es frecuente que un proyecto de ley se someta a la consideración de diversas instancias públicas estatales y que se dictamine y se opine. No me parece nada del otro mundo. Sí es sintomático que existan ya esas objeciones, coincide todo el mundo en ellas. Por lo que sé del dictamen, no se enfoca en esos aspectos más represivos. Sí, o sea, dice que se mantenga lo otro represivo, aparentemente diría eso, no estoy seguro. Lo que se objeta es que se incluya a organizaciones que reciben fondos privados y lo que le dice el procurador, seguramente por boca del presidente de la República, porque esto no es iniciativa del presidente, le dice no se metan con USAID, no se metan con COICA, no se metan con la Agencia de Cooperación Japonesa, no se metan con la Agencia de Cooperación Alemana, porque esos son pesos pesados. Porque si uno analiza el proyecto de ley, le pide esos documentos y le somete a ese control y esa supervisión, incluso con factura de a quién pagan, a quién contratan, y además dice que las sanciones pueden ser extensivas a quienes tengan alguna relación con esas organizaciones, dice. Y le está metiendo a instancias de cooperación internacional muy poderosas, con presencia mundial, como USAID, por ejemplo, y otras. Entonces el procurador le dice, bueno, tranquilícense, se le fue la mano con esto. Pero básicamente no entiendo que haya ahí una objeción a esos aspectos que estamos señalando otros abogados y quienes analizamos esto desde la perspectiva jurídica. Hoy las organizaciones no gubernamentales, de hecho, digamos, son supervisados, ¿verdad? Tienen básicamente un procedimiento de la transparencia de su gestión y rinden cuentas a los organismos con los cuales se relacionan, digamos, organismos del Estado con los cuales se relaciona. He sabido que de un tiempo a esta parte en nuestro país se han implementado normas y procedimientos vinculados a la transparencia, sobre todo en el ámbito de las actividades económicas o comerciales de todo tipo de organizaciones y todo tipo de empresas, sean sociedades anónimas con fines de lucro, sean sin fines de lucro. Más o menos desde la reforma tributaria de Dionisio Borda, Nicanor, Duarte Frutos, eso se fue ayornando, porque veníamos de un modelo que no controlaba nada, que era de electronismo básicamente, pero eso también responde a exigencias de otros gobiernos, de organismos internacionales con respecto a temas como el lavado de dinero, por ejemplo. Entonces en nuestro país se fue, creamos una CEPRELAT, que entre paréntesis hoy está descabezada y que no tiene prácticamente función, están ahí vegetando, pero ese es otro tema. Creamos una CEPRELAT y los controles se han hecho más exhaustivos cada vez que se van aprobando nuevos reglamentos y nuevas leyes. Hoy todo el mundo sabe que uno quiere depositar cierta suma de dinero o recibe de repente una suma importante en su depósito de cuenta bancaria, ya del banco te llaman. O sea, del banco te llaman. Así es. Porque ellos están obligados a hacer reportes de operaciones sospechosas, los ROS. Entonces, esto ya es algo que está bastante asentado en nuestro país, lo cual no quiere decir que los controles sean perfectos, porque sabemos que es un paraíso lavado de dinero el Paraguay. ¿Sí? Acá se lava dinero del narcotráfico, del contrabando de cigarrillos, de otras actividades ilícitas de manera impune. Por otro lado, el Poder Ejecutivo hace poco promulgó una ley por la cual se exime a las municipalidades y a las gobernaciones del control de la Contraloría General de la República y se deja ese control de sus cuentas a una institución que carece de medios, que carece de experticia, que muchas cosas como son los tribunales de cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿de qué afán de control estamos hablando?
Por otro lado, si lo que importa es que, como dice la propia ley, que realicen prestaciones o actividades en el ámbito de competencia exclusiva del Estado, error que ya señalamos, conceptual gravísimo, uno observa instituciones estatales. Hay un trabajo de Diana Serafini, la economista, muy interesante, donde ella habla de la captura del Estado, ¿sí? Y ella hace un recuento de 35 instituciones públicas, en donde están organizaciones de la sociedad civil con un asiento, con un pie en el Estado. Ya que se habla de soberanía, de que a esto nadie los votó, a las ONG nadie les vota y quieren tomar decisiones. Bueno, ahí está gente de UIP, de FEPRINCO, gente de ARP, están en instituciones como el CONACYT. O sea, la investigación científica tiene en el asiento del consejo, del órgano encargado de la investigación científica en nuestro país, se sienta un dirigente empresarial. Después tener el crédito agrícola, la habilitación. 35 instituciones tienen metidas personas, grupos, corporaciones, grupos de interés de la sociedad civil y tomando decisiones administrativas y políticas. Ojo, las ONG no toman decisiones administrativas ni políticas. Y vuelvo a la pregunta que le hiciste a Ramón hace rato y concuerdo con Ramón y quiero agregar lo siguiente. En un sistema democrático, el ciudadano tiene derecho a incidir en política. Han habido senadores que han dicho, no, hay gente que quiere incidir en política, hay organizaciones que quieren incidir en política. Pero eso en nuestros países está absolutamente permitido y es toda una industria. La industria del lobby, del cabildeo en Estados Unidos mueve millones de dólares. Y el término cabildeo viene de Estados Unidos, lobby, que poca gente usa el término en castellano. Hacer lobby es estar en el pasillo y abordar a los senadores, a los diputados, a los miembros de la Cámara de Representantes, acá en nuestro país diputados, y decirles, bueno, quiero que aprueben esta ley por tal y tal razón. Eso está permitido. ¿Qué pasa si en mi comunidad no hay agua? Vamos a suponer que según la antojadiza interpretación de los redactores de esta ley, eso es competencia exclusiva del Estado. Yo no me puedo juntar con gente sin registrarme y rendir todos esos informes que me piden aquí, informar todo lo que hago y enviar copia de todas las facturas, de todos los pagos que se hizo, porque yo me junté con mis amigos, mis vecinos, formamos una asociación civil, porque no hay agua en mi comunidad. No puedo. O sea, lo que me están diciendo es que yo no puedo y que hay cosas que son de competencia exclusiva del Estado, que no dicen cuáles son y que ya dijimos que son 3, 4, la Constitución, porque eso la competencia exclusiva del Estado es algo que tiene que determinarse en el ámbito constitucional. Yo por ley no puedo hacer eso. Eso se llama principio de reserva constitucional. Yo no puedo por ley decir, esto a partir de ahora es competencia exclusiva del Estado, nadie se puede meter. Es una grave violación a un principio básico del derecho constitucional paraguayo. ¿Sí? Entonces, tenemos problemas de luz, tenemos problemas de camino, tenemos problemas de seguridad. Tenemos problemas para llevar a nuestros chicos a la escuela porque no hay camino. ¿Sí? Entonces no nos podemos juntar sin cumplir con todos estos requisitos engorrosos, porque este es un tema importante. Esto va a afectar en mayor medida a las organizaciones con menos poder económico. Hay un pool de grandes ONG en Paraguay que reciben importantes cantidades de fondos, sí, importantísimos, pero hay otras organizaciones civiles que apenas sobreviven. Y esas que apenas sobreviven generalmente se ocupan de los derechos de los desposeídos, de los que no tienen poder político, de los que no tienen voz. Y esas van a ser las más afectadas. Las que están insertas en las comunidades olvidadas. Si yo quiero, hay organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de temas como transparencia en las elecciones. Un tema importante sin duda. Pero están aquellas que se ocupan de que los indígenas tengan agua. De que se deje de invadir y robar sus territorios, que dejen de quemar sus bosques. Y esas son las organizaciones que menos recursos tienen. Lógicamente. Y a esas más va a impactar esto. Y el Estado que va a querer que te registre obligatoriamente, que cumple una serie de requisitos, incumplir que finalmente se deshaga la organización o la institución, porque no tiene la posibilidad de cumplir con estas engorrosas obligaciones. En ese contexto, Ramón, de lo que plantea Jorge, ¿cuáles serían las consecuencias para las organizaciones no gubernamentales si se aprobara el proyecto de ley tal cual como, digamos, ha sancionado dicho proyecto la Cámara de Senadores? Y el único lugar donde hay que ir a plantear tu demanda sería el quincho.
porque la ley está diseñada según el criterio de Horacio Cartes. Y Horacio Cartes no admite otro tipo de relación que no sea la del sicario. El sicario no cuestiona cosas, hace nomás. Por eso no interesa la racionalidad ni la objetividad de la ley. O sea, esto que estaba comentando Jorge, o sea, esta incoherencia, ¿cuál es el mensaje cuando te presentan un texto como esto? Nosotros vamos a hacer lo que queremos, no importa tu argumento científico, tu constitucionalidad, tu convencionalidad. Acá se hace lo que nosotros queremos. Esa es la lógica. O sea, olvídate ya del Estado, olvídate de la ANR, que ya, según mi análisis, una institución política que murió hace muchísimo. Te leo lo que dice el documento madre de la Asociación Republicana, que es su estatuto. Su objetivo primero, ¿cuál es? Parece el objetivo de la CODEUPI. Dice, son fines del partido: bregar por la vigencia irrestricta de los derechos humanos, único fundamento sobre el que construirá una sociedad igualitaria, a cuyo efecto propiciará la remoción de los obstáculos de orden político, social y económico que la impiden. ¿Está haciendo eso la llamada ANR? No. Segundo, realizar todas las acciones políticas tendientes a asegurar a todos los ciudadanos una justa participación en el desarrollo cultural, social y económico de la nación. No lo está haciendo. Tercero, desarrollar una sostenida acción política y educativa tendiente a enaltecer los valores de la democracia. Tampoco. Y reciben fondos, ¿verdad? Cuarto, desplegar sus máximas energías para el desarrollo equitativo de la comunidad mediante la admisión del pluralismo ideológico en la formación de la voluntad política de la nación. O sea, cuando a mí, psicólogo social, me contratan para hacer una evaluación de una institución, una organización, y yo miro, lo primero que uno mira suele ser el estatuto o el documento de visión, misión, y luego el organigrama, y luego mira la realidad cotidiana de la institución y ve que lo que pasa en la realidad no tiene nada que ver con su estatuto. Es cuando técnicamente se habla de la muerte institucional. Entonces, esto que está pasando no tiene nada que ver con esto. Entonces, de ese punto de vista, dos cosas, ¿verdad? Si la ANR cumpliera estos 4 objetivos, probablemente no serían necesarias las ONG que hoy estamos, ni siquiera la CODEUPI, con tal de que cumpla este objetivo A, que es el objetivo de la CODEUPI por el cual se trabaja, ¿verdad? Uh-huh. Y no lo está haciendo hace rato ya. O sea, la ANR es una institución política que murió, se compró, porque es más práctico, digamos, y funciona. Y entonces, dentro de esa lógica, no importa la racionalidad argumentativa de un documento como una propuesta, porque desde cualquier lado, digamos, que uno le entra, encuentra inconsistencia, incoherencia. Académicamente es imposible sostener un texto como eso, pero está corriendo, porque el mensaje es eso, ¿verdad? O sea, no importa, un autor hablaba de los discursos que dan risa. Uh-huh. O sea, te dan risa porque es absurdo, no le encontrás sentido. Pero lo terrible es, como decía Jorge, es que son normas que pueden decidir la vida y la muerte de personas u organizaciones. Porque tienen el poder de hacer eso. A la vuelta de la pausa queremos hablar de qué es lo que se puede hacer y fundamentalmente las consecuencias que tendría para la Constitución Nacional, para el Estado de Derecho y fundamentalmente para el sistema democrático si este proyecto se aprobara tal cual como está hoy redactado. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. El caso del fiscal Luis Said ocupa toda la atención desde los estudios de Monumental 1080 AM. Si se llega a dar la destitución del fiscal Said por supuesta inacción
después de haber logrado condenas que son, digamos, ejemplares, ¿cómo van a avanzar los otros fiscales y jueces si tienen una amenaza de las autoridades que están en el jurado de enjuiciamiento? En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que el debate en torno del proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales, en el Congreso se tiene un criterio y en el Poder Ejecutivo tienen otro criterio. Habíamos compartido el dictamen, algunos aspectos del dictamen del Procurador General de la República. Ahora quiero compartir con ustedes las declaraciones del ministro de Economía, que no es una cuestión menor porque aparece como uno de los organismos principales en este proyecto de ley. Cuando le preguntaron justamente al ministro de Economía, que fue consultado durante la inauguración de la Expo, el ministro de Economía fue abordado respecto a los proyectos pendientes de análisis en el Congreso, entre ellos el de control a las organizaciones no gubernamentales. Y contestó el ministro: que tengamos la capacidad de controlar a las ONG es lo que menos me preocupa. Yo creo que hay otras cuestiones que se tendrían que analizar y dialogar más, de tal manera a llegar a un consenso y no estar perjudicando a un sector que tiene su importancia en la sociedad, terminó diciendo justamente el ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo interpretar una posición del Procurador General de la República, casi en la misma línea la posición también del ministro de Economía y Finanzas respecto de lo que se está debatiendo en el Congreso Nacional y de qué manera este proyecto podría perjudicar al Estado de Derecho y al sistema democrático, Jorge? Bueno, voy a tratar de responder tan compleja pregunta. Vamos a ver si la hacemos sencilla. En primer lugar, creo que es muy claro que hay divergencias importantes desde el Poder Ejecutivo con relación a este proyecto. ¿Sí? Una segunda cuestión es que evidentemente hay un cartismo duro, muy duro, y otro más tecnocrático y que tiene que lidiar sobre todo con las relaciones exteriores, porque esto afecta a las relaciones exteriores. Nos está creando problemas con organismos internacionales como Naciones Unidas, que ya cuestionaron esto, nos va a crear problemas con gobiernos que cooperan con Paraguay hace muchísimo tiempo. Menciono los más importantes cooperantes: Estados Unidos, Alemania, Francia, Corea, Japón, Taiwán. ¿Sí? Taiwán va a construir una universidad aquí. O sea, nuestro país no prescinde del mundo exterior. Nuestro país, y esto le recuerdo a estos senadores que a tambor batiente aprobaron esto, es parte de un sistema internacional y es parte porque la Constitución dice que Paraguay reconoce un sistema internacional y la existencia de un derecho supranacional, dice la Constitución. O sea, el Paraguay reconoce expresamente que hay un derecho que está por fuera del Estado paraguayo, pero que a la vez es parte de su sistema normativo. Entonces, o sos o no sos, ¿sí? Entonces, hay un sector, ese cartismo duro ya tuvo problemas cuando pretendió derogar un convenio con la Unión Europea a través de una ley, desconociendo el procedimiento que existe para salirse de un tratado que es su denuncia. O sea, son cosas básicas, elementales del manejo de un Estado en la comunidad internacional del siglo XXI. Esto no es el siglo XV, todo el siglo XXI. Hay organismos internacionales, hay un sistema internacional que tiene eventualmente reclamos que hacerle a un Estado que aceptó que se le reclame. ¿Sí? Aceptó que se le reclame. De hecho, nuestro país le reclama a otros países, sean más democráticos, hagan elecciones tal cosa, respeten los derechos humanos. O sea, porque Paraguay se mete con otro Estado y de repente no quiere que se metan con él. Entonces, hay un desconocimiento básico de estas cuestiones y finalmente de todo esto lo que queda clarísimo, y reitero, es que
este proyecto de ley tiene problemas constitucionales y tiene problemas convencionales y tiene problemas políticos. Porque dejando de lado lo estrictamente jurídico, lo que han dicho el procurador y lo que ha dicho sobre todo el ministro de Economía es, pues esto está tocando cosas que no debería tocar. Nos puede crear problemas esto. Y a su vez, yo quiero señalar algo que creo que es importante para entender un poco esto también. Esto no es nuevo. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? A lo que he llamado en un trabajo que publiqué, en un libro que publiqué en el año 2019, que a su vez fue producto de una investigación de 4 años, algo que yo llamo la desconstitucionalización del derecho paraguayo. Lo que yo sostengo en este trabajo de 4 años que aborda ejemplos concretos, ¿sí?, es lo siguiente. Leyes inconstitucionales son aprobadas sin ningún tipo de problema, pasan de fino, ¿sí?, sin escándalo alguno, ese filtro que se llama Poder Legislativo. ¿Por qué digo filtro? Porque el artículo 202, inciso segundo de la Constitución, dice que es obligación del Congreso, cuando estudia y sanciona una ley, interpretar la Constitución, dice. Porque existe aparentemente la creencia dentro del legislativo, yo lo he escuchado verbalizado, de que, si es inconstitucional, la Corte se va a encargar de ello. Como si nuestra Corte resolviera acciones de inconstitucionalidad en un minuto y fuera fácil llegar a que te admitan una acción de inconstitucionalidad y que te la resuelvan. ¿Sí? Más el hecho de que no tiene efecto erga omnes, que es simplemente aplicable al caso particular. Entonces ellos los actores del legislativo, no ahora nomás, para que no se crea que esto es contra Bachi Núñez, esto ya viene de larga data. Pensando en el concepto de desconstitucionalización, lo que ocurre es que se ve a la Constitución paraguaya como la vaga noción de un derrotero a seguir, como una serie de recomendaciones, de consejos y de posibles recetas de actuación de agentes públicos, y no como un patrón obligatorio de conducta especialmente dirigido a quienes ejercen el poder formal de la República. Estamos en presencia de una situación que compromete diariamente y de diversos modos la vigencia de derechos ciudadanos, así como la construcción de una república y de una democracia. Quiero dejar como mensaje eso. Ramón, en 30 segundos, ¿qué recomendarías a la Cámara de Diputados, que tiene la gran responsabilidad de revisar, digamos, este proyecto de ley? Y tener en cuenta todas estas objeciones que son racionales, objetivas, argumentadas, y el rechazo, y empezar a dedicarse realmente al trabajo de incluir una serie de temas bastante serios que tenemos, que están siendo dejados de lado en un país que está en un cambio al mismo tiempo económico, financiero muy acelerado, que va a tener mucho impacto, ya está teniendo, pero que dudosamente revierta eso en el bienestar de la gente. Entonces allí hay un trabajo y no podemos perder más tiempo. O sea, eso es urgente, porque como dice, así como se está desmontando la Constitución, nuestra sociedad se está dislachando. O sea, lastimosamente se cumple lo que había señalado en un lejano artículo Bartomeu Meliá en el 74, en Paraguay Mañana se llamaba el artículo. Él decía ahí, estoy mirando de manera angustiada, a partir de su experiencia de análisis concreto de comunidades indígenas, y ve que eso se está repitiendo en comunidades campesinas, y decía, si esto continúa, veo con angustiosa preocupación el destino de la sociedad paraguaya. Y exactamente se está cumpliendo eso. Y él da los elementos antropológicos de qué se está haciendo, cómo se ha repetido eso del 70 para adelante. Y entonces tenemos una sociedad que, como en el cuento de Poe, la caída de la casa Usher, estamos dentro y es una casa que se va derrumbando de a poco y no entendemos muy bien por qué. Nadie está tomando una decisión y ya nos queda poco tiempo. Con esa reflexión quiero cerrar el programa. Muchas gracias, Jorge, por colaborar con nosotros. Muy amable. A Ramón también por su análisis. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión.
2024. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. El distrito de Santa Rosa del Mondal está en estos momentos en una etapa sumamente importante de desarrollo basado en el trabajo del agro. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. La situación se torna insostenible en el asentamiento debido a que existe un grupo de personas que amedrentan la zona con la intención de ocupar. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales ha sido bastante criticado durante su tratamiento en la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores. Ha pasado a consideración de la Cámara de Diputados para la sanción de dicho proyecto de ley. No solamente hay objeciones por parte de las organizaciones no gubernamentales. El propio cardenal Adalberto Martínez pedía prudencia, reflexión y mayor participación en relación con la legitimación de este proyecto de ley. Es decir, que se pueda debatir a través de las distintas figuras que tiene el Congreso Nacional, denominada audiencias públicas para construir acuerdos y consensos. El pasado día miércoles, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de 3 relatoras, solicitaba al presidente Santiago Peña reexaminar el proyecto de ley. Y hay que entender esto en el contexto de que Paraguay forma parte de un escenario internacional. ¿Y esto qué significa? Que forma parte de un escenario internacional que debe estar en sintonía precisamente con las leyes supranacionales, como por ejemplo son aquellas leyes convencionales como los derechos humanos. Y de alguna manera se ve que este proyecto de ley puede colisionar con los principios de los derechos humanos por un lado. Y por otro lado porque hay objeción en el propio Poder Ejecutivo. Marco Aurelio González, Procurador General de la República, en su dictamen ha objetado varios artículos de este proyecto de ley y Carlos Fernández Baldovino, ministro de Economía y Finanzas, dijo que cumple un rol muy importante las organizaciones no gubernamentales en la sociedad y que hay otras cuestiones de qué preocuparse. Vale decir que no hay sintonía entre lo que se está tratando en el Congreso Nacional y la posición que están asumiendo algunos actores importantes en el Poder Ejecutivo, como el Procurador General de la República y el Ministro de Economía y Finanzas. Este último, un organismo sumamente importante en el proyecto de ley analizado. Esperamos racionalidad por parte de la Cámara de Senadores y de todos los legisladores para que este proyecto de ley se enmarque dentro de las prescripciones constitucionales y, digamos, dentro de la convencionalidad, vale decir, de las leyes supranacionales a la que Paraguay se adhirió como país. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.